Bendiciones, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bendiciones. Bendiciones. Bien, vamos a empezar en el día de hoy con este tema que ya habíamos empezado la semana pasada de Cristo el Mediador. Es un tema, uno de los más largos que tiene la confesión de fe, así que vamos a estar uno o dos clases más. Seguramente esta y otra clase más y ya terminamos con Cristo, porque bueno, obviamente Cristo es el centro de toda nuestra fe y es nuestro mediador, ¿no? Habíamos visto 2 puntos de los 10 que tiene el punto 8, así que hoy vamos a empezar con el punto 3 directamente. No sé si había alguna pregunta que quedó, si no empezamos directamente con el punto 3, si les parece. Bien, empezamos. Lucía, ¿tenés alguna pregunta? No, pastor, está bien todo. Perfecto, entonces empezamos. Hacemos una pequeña oración. Amén. Padre, te damos gracias por este estudio y te pedimos que tu Espíritu Santo esté ahora acompañándonos. Señor, quita todo cansancio y te pedimos que abras nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, empezamos entonces. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo fue santificado y ungido por el Espíritu Santo, sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador. Y esto es algo importante. El oficio de mediador y fiador. Fiador es alguien en el cual uno puede tener confianza porque ha fiado lo que va a ofrecer. Él es nuestro fiador, es el que paga, él es el que a través de su sacrificio nosotros podemos entender y comprender las cosas de Dios. Así que bueno, vamos a leer Salmo 45:7. Salmo 45:7. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios suyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Amó la justicia, aborreció la maldad y Dios lo ungió con óleo. Ese óleo es el Espíritu Santo. Siempre que haga mención la palabra del aceite de la unción, está hablando del Espíritu Santo. Amén. En la antigüedad se ungía con aceite porque el Espíritu Santo no había venido y eso era una figura y sombra de lo que iba a venir. Hoy nosotros fuimos ungidos con el Espíritu Santo como fue ungido Jesucristo. Entonces, hoy ungir con aceite es una figura que todavía muchos no entienden. Porque dice, si se ungió antes con aceite, ya estamos ungidos con el aceite del Espíritu Santo. Eso era una figura y una sombra de lo que iba a venir. Amén. A veces el ritualismo nos cuesta sacar, ¿no? Ahora usted me pregunta, ¿está mal ungirlo con aceite? No, también es una figura, pero la unción en sí es el Espíritu Santo. ¿Amén? El aceite hoy en día no tiene ningún valor. Una unción, hacerla con aceite, puede ser como una ceremonia, puede ser como un simbolismo, como un recordatorio, pero si nosotros decimos te ungimos con el Espíritu Santo y colocamos las manos y no derramamos aceite, sabemos que el aceite divino se va a volcar sobre él porque es el Espíritu Santo el que va a derramarse sobre la persona. Es un punto importante, ¿no? Porque se puede hacer algunas ceremonias de cuando levantan a pastores o cuando levantan a líderes y los ungen o cuando mandan a personas a predicar a otros países y se hace una ceremonia, se hace una unción con relación a lo que se lee en los libros de los Hechos. Pero si vemos bien, esa unción tiene que ser la del Espíritu Santo. El aceite es un simbolismo. En el Antiguo Testamento no, el aceite estaba consagrado y se preparaba el aceite de la unción y había una receta para el aceite de la unción y eso traía sobre ellos la unción. Pero ahora estamos en la gracia, amén.
Y el aceite es el Espíritu Santo. El aceite que nosotros derramamos es como ceremonia, es como el bautismo, amén. Es una ceremonia. La purificación siempre la trae el Espíritu Santo y Cristo al aceptarlo en nuestro corazón. Otra escritura, Colosenses 1:19. Colosenses 1:19. ¿Qué dice? ¿Lo tenés ahí? Sí. Léelo, Luciano. Perfecto. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Amén. Entonces vemos que la plenitud de Dios habita en Jesucristo. Toda la plenitud quiere decir toda la esencia, esa palabra que vimos en el otro día cuando lo estuvo dando Luciano, que Cristo era consustancial con el Padre, amén, la misma sustancia. Eso habla de esto también, ¿eh? Tiene todos los mismos atributos, la misma sustancia, los mismos elementos. Es Dios, nada más que está Dios manifestado en el cuerpo de Jesucristo. Pero en él habita toda la plenitud, amén. Él 100% Dios y 100% hombre. Y eso es algo importante que tenemos que tener. Y el otro versículo que tenemos que leer, Colosenses 2:3, ¿qué dice? Colosenses 2:3. Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Exacto, por eso que acá dice, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Ven? Como se los vuelvo a explicar, lo que dice en la confesión de fe no es otra cosa que lo que dice en la Biblia, amén, sobre Jesucristo. No inventan un texto para llenar una definición de quién es el Cristo y quién es el mediador, sino que a través de muchos textos los silvanan y luego abajo colocan los textos en donde está en la Biblia. Entonces la confesión de fe es Biblia pura, nada más que está acomodadita como de otra manera, o acomodada como para que yo la pueda empezar a entender por temas, ¿no? Eso que vimos del pacto, de Cristo, y de todos los temas que vamos a ir viendo, de Dios, de las Sagradas Escrituras. Entonces buscamos un tema y buscamos todos los versículos que hablan sobre ese tema. Esto es la confesión de fe. Por eso es que es tan importante estudiar esto como primer materia si uno se va a poner a estudiar la palabra de Dios, porque me va a ir marcando todos los temas que habla la palabra de Dios. Hebreos 7:26, Luciano, ¿qué dice? Hebreos 7:26. Hebreos 7:26. Uh-huh. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Acá lo está definiendo como sumo sacerdote, ¿eh? Sumo sacerdote de los bienes venideros, dice en otra parte del libro de Hebreos. Y nos convenía, porque ahí se estaba uniendo Lucía. Bienvenida, Lucía. ¿Por qué nos convenía? Porque los otros sumos sacerdotes eran de otra orden, eran de la orden de Aarón, este es de la orden de Melquisedec, una orden celestial, y este sumo sacerdote no muere porque es eterno, porque venció a la muerte, revivió y nos conviene porque él oficia su sangre, la sangre pura, una sangre que nadie podía haber presentado en la tierra, ni de ningún animal se acerca a la santidad que tiene su sangre. Y ese sacrificio hecho una vez y para siempre nos purifica de toda maldad, nos purifica de todo pecado. Entonces, claro, está basado sobre mejores pactos. El primero estaba basado sobre el pacto de Aarón y el segundo estaba basado sobre el nuevo pacto, la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Está medio pixelada mi imagen, pero bueno. Seguimos. Juan
1:14. ¿Qué dice Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí ves, ahí está hablando que era lleno de gracia y de verdad, ¿eh? Nos convenía santo, inocente, sin mancha, era el versículo anterior, lleno de gracia y de verdad. Ven cómo van uniendo los. Pero el unigénito del Padre, único en su género. La palabra unigénito quiere decir único en su género. Primogénito primero, pero primero de muchos. En cambio, unigénito es único, no hay otro como Cristo. Por eso Él es unigénito y primogénito. Él es el primero de muchos hermanos, pero a la vez es único en su género. No hay dos Mesías en el cielo, hay un solo Mesías, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y también hay un solo intercesor en el cielo que es Cristo. Por la sangre de Cristo, no se olviden, dice el libro de Apocalipsis, que Satanás fue expulsado del cielo. Entonces, eso es Mesías, y es único, único. No hay dos Mesías, como así no hay dos dioses, hay un solo Dios, y hay un solo Mesías porque el Mesías es Dios. Amén. Entonces, eso es importante, eso es parte de la Trinidad, parte de nuestra fe y de la doctrina que nosotros tenemos. Entonces, este Señor Jesús, lo volvemos a leer, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, porque Jesucristo se hizo hombre, tomó la naturaleza humana y habitó entre nosotros. Amén. Entonces, esa naturaleza humana lo hizo a Él de una forma muy superior a todos. ¿Por qué? Porque Él es Dios y se humilla a sí mismo y toma condición de hombre y habita con los hombres, se identifica con la raza humana haciéndose hombre. ¿Y cómo se hace hombre? Bueno, el libro de Hebreos dice, prepárame cuerpo porque yo voy a descender a la tierra. Entra en un cuerpo y ese cuerpo luego crece y se genera la persona de Jesucristo. Por eso que dice, el día que fuiste creado, pero creado su cuerpo, amén, porque Él tiene preexistencia. El día que fue creado, habla el día que fue concebido en el vientre de María. Y Jesucristo entra, por obra y gracia del Espíritu Santo, a ese embrión y crece de una manera normal. Amén. Eso es lo maravilloso de Dios, que Él no es que apareció como si fuera una imagen. Él se mete y Él hace todo lo que un humano hace. Él entra en el vientre de la madre, crece como bebé, tiene los estadios de niño, de preadolescente, adolescente, hasta que llega a ser hombre, y cuando es hombre es bautizado y ahí empieza su ministerio. Y Él está solamente 3 años porque Él no vino a vivir en la tierra, Él vino a salvar la tierra. Él no vino a tener familia, Él vino a morir por la humanidad. Por eso muchos hablan, ¿no?, del evangelio apócrifo de María Magdalena, una herejía terrible, porque Cristo no vino a ser familia, no vino a tener una descendencia, Él vino a salvar la humanidad, que es mucho más elevado. Nosotros los humanos tenemos familia y bueno, fuimos llamados para otra cosa. Cristo vino a redimir y a ser el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, el Señor, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, o sea, una medida que no tiene fin. Nosotros somos ungidos en medida. Dios da el Espíritu Santo de acuerdo a la medida que quiere sobre quien quiere, pero en Él fue sin medida. Él es el Espíritu Santo. Amén. Él es Dios, Él es Padre, Él es Hijo y el Espíritu Santo. Son cosas que no entendemos bien, pero bueno, es importante creerlas por la fe. Vamos a leer Hechos 10:38 y vamos a ir teniendo un poco más este semblante de Jesucristo y de sus cualidades, que fue ungido. El que lo tenga, 10:38, que lo lea. Amén. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Uno de los requisitos de los profetas del Antiguo Testamento era hacer señales milagrosas.
Por eso que cuando Juan el Bautista estaba atribulado, a punto de morir, a punto de estar martirizado, le manda a unos discípulos y le pregunta, Señor, ¿tú eres el que esperamos? Y Jesucristo, como su carta de recomendación, dice, andá y decile a Juan, los ciegos ven, los ojos oyen, los sordos oyen, los cojos caminan, amén. O sea, hago milagros, porque esa era la señal de un profeta, y mucho más la del Mesías. Por eso él hizo milagros como nadie los hizo. Los profetas hacían cierta cantidad de milagros, pero el Mesías tenía que hacer toda clase de milagros, resucitar muertos, porque esa era su carta de presentación. Nadie, como dice Nicodemo, nadie que hace estas señales no puede venir de Dios. O sea que esa era la carta de presentación de los profetas en el Antiguo Testamento. Siempre tenían que demostrar. Por eso que Moisés, cuando se presenta, hace 3 milagros. Y eso es la carta de presentación de que Dios estaba con él, aunque todavía no se habían relacionado con Dios, el pueblo de Israel, pero la primera carta de presentación que le da Dios a Moisés son 3 milagros, amén. Y luego el milagro de que las serpientes se comen a la serpiente de él se come a las serpientes de Faraón, mostrando que el poder que había en él era superior al poder que había en Egipto. Son todos simbolismos, siempre Dios se manifiesta por simbolismos, porque Él entiende que nosotros no lo podemos entender con nuestra mente. Entonces siempre baja simbolismos para que nosotros lo podamos entender con nuestra mente carnal. Amén. Eso es importante de entender cómo funciona el Padre. Hebreos 7:22 es un hermoso texto. Hebreos 7:22. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo quiera leer? Hebreos 7:22. Sí, Por te escucho, tanto, Lucía. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es hecho fiador, ¿ven? Ahí usaban la palabra fiador. ¿Quién es un fiador? El que dice, bueno, saquen esto que yo pago. Ese es el fiador. El que dice, a ver, dame tu deuda que yo la pago. Es el que sale de fiador. Y es fiador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque el pacto antiguo era por obras, pero el pacto nuevo es por fe. El pacto antiguo era por la sangre de los machos cabríos. El pacto nuevo es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Una sangre que quita el pecado, que lo borra. En cambio, la sangre de los machos cabríos cubría el pecado, pero no lo quitaba el hombre. El hombre siempre tenía ese dejo de que le había fallado a Dios y llevaba esa culpa porque no era quitado de él el pecado. Por eso dice fiador de un mejor pacto, sobre mejores promesas y sobre mejor diseño de lo que es la gracia a lo que es la ley. Entonces, su sangre es la que te quita el pecado. Él dice que lo echa a la mar y no se acuerda nunca más. Y en ti empieza a aparecer el gozo, la paz. ¿Por qué? Porque te sacó el peso del pecado. Por eso que Jesucristo dice, traigan los que están trabajados, los que tienen cargas, dejadlas sobre mí y llevad mi yugo, que es fácil y ligero de llevar. Porque Cristo es nuestro descanso. Este es nuestro mediador, este es nuestro fiador, este es nuestro redentor, aquel que pone sobre nosotros su amor y nos lleva toda nuestra culpa, nos lleva toda nuestra carga, nos lleva todas las cosas que tenemos en el corazón, cosas que no pueden sacar los psicólogos, que no puede sacar ningún médico, porque Jesucristo entra ahí a lo profundo de tu corazón y te sana. Amén. Y esto es lo que nosotros tratamos de predicarle a la gente. Estamos predicando algo que no tiene que ver con la humanidad, que tiene que ver con lo divino. Cristo es aquel que va a venir a tu vida y va a transformar tu vida. Amén. Te va a transformar tu corazón, se va a llevar los pecados y nunca más van a volver a tu mente. Y si quieren volver a la mente hay que reprender al enemigo. Amén. En el nombre de Jesús, diablo, relátelas con Jesús, porque Él es mi fiador. Y yo estoy limpio. Justificados para con Dios tenemos paz, dice la palabra. Ahí entró Bay. Hola, Bay. Hola, bendiciones. Así que bueno, esto es algo importante que tenemos que entender sobre estas cosas. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Lo volvemos a leer. Quiero que volvamos a leerlo porque realmente acá define la esencia de Cristo. El Señor Jesús es en su naturaleza humana así como divina. En la persona del Hijo fue santificado y ungido por el Espíritu Santo sin medida.
teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre. Vos querés tener sabiduría, vos querés tener conocimiento, buscá a Jesús, porque Él va a hacer que el espíritu de sabiduría y el espíritu de conocimiento te inunden. Y vas a empezar a tener otro conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene distintos niveles. La Biblia dice que el cristiano se mueve por fe. ¿Amén? Y uno vive por fe. Y el grado que tiene de fe es el grado que uno alcanza en la sabiduría y el conocimiento de Dios. A medida que yo me entrego de todo corazón a Cristo, Cristo empieza a poner sobre mí espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, amén, que son los 7 espíritus de Dios, espíritu de temor. Eso podés ir a Isaías 11 y vas a ver los 7 espíritus de Dios, que son los mismos 7 espíritus de Dios que aparecen en Apocalipsis 5 cuando describe el trono, la imagen del trono de Dios. Pero si vos vas a Isaías 11, si lo quieren leer, búscalo, ahí está Isaías 11, ahí se lo lee Luciano, y van a ver los espíritus de Dios para entender el conocimiento que nosotros tenemos en el Espíritu Santo. Isaías 11. ¿Cuánto? A ver, no. Dice Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El tronco de Isaí fue el padre de David. Amén. Entonces estaba hablando que saldrá de la descendencia de David un vástago, o sea, un retoño, un descendiente. O sea, se cumple la promesa, en ti, en tu simiente. Esta es la simiente. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estos son los 7 espíritus que están en el trono, en la visión de Juan, pero es el Espíritu Santo en sí, en sus 7 manifestaciones. Por eso que la menorá, este brazo de 7 cuerpos que está en el lugar santísimo, hace referencia al Espíritu. Y son 7 porque son 7 las manifestaciones del Espíritu Santo. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que iba a venir sobre la iglesia. Entonces, este espíritu de conocimiento y este espíritu de sabiduría descenderá sobre vos. Espíritu de temor de Dios es la mejor manifestación. Sin temor de Dios no alcanzamos nada. Y el libro dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, todo se va mezclando y todo se va uniendo para que alcances el carácter de Cristo. Porque Él es el primero de muchos hermanos. Nuestro hermano es Cristo y nuestro Padre es Dios. Y nosotros todavía estamos atribulados por si comemos o no comemos. Amén. Jesucristo dijo, tengan fe, porque si vuestro Padre cuida las aves, ¿cuánto más los cuidará a ustedes? Él sabe las necesidades que tienen. Nosotros tenemos que orar, porque tenemos un mediador, un intercesor. Y cuando oramos al Padre, a través de Jesucristo, Él abrirá los tesoros del cielo sobre vosotros. Eso es lo que dice la Escritura, amén. Entonces, eso hay que entenderlo, hay que aceptarlo por la fe. Tenemos tesoros que no los abrimos, porque nos metemos en religión y no nos metemos en la fe de la Biblia. Guardamos ritos de las iglesias, pero no queremos entender lo que dice la Escritura. En Cristo están todas las cosas, todas las cosas. Todo lo que me falta está escondido en Cristo y ya te fue dado. Pero pastor, ¿por qué no lo tengo? Porque no lo creo. Eso sí es sencillo. ¿Cómo que no lo creo? Si yo tengo, no lo creo. Porque creer es aceptarlo en mi corazón. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate y se quitaría. Luego cuando él maldice la higuera, dice, no solamente harán lo de la higuera, sino que todo lo que hagan creyendo en su corazón será hecho. Y luego enseña a sanar, y luego enseña a multiplicar la comida, y vemos un montón de milagros. Y él camina sobre las aguas mostrando que las leyes físicas no lo detienen tampoco. Y decimos, pero ¿por qué yo no puedo manifestar esa gloria? ¿Por qué no puedo manifestar esa gracia? Porque
no creemos a la palabra de Dios. O sea, creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y ahí está donde Satanás se mete y nos frena la vida cristiana. ¿Eh? Todo lo que yo trato de enseñar son los principios y de la Biblia, las promesas, las llaves para abrir los candados que Satanás ha cerrado sobre tu vida. Pero este mediador lo pagó todo en la cruz. Así que la palabra que dice, en mi pueblo no tiene que haber enfermedad, en mi pueblo no tiene que haber estéril, en mi pueblo no tiene que haber persona que aborte espontáneamente, es una promesa de Dios. Y yo la tomo por fe y eso tiene que pasar sobre mi vida. Por su llaga yo fui sano. Este es el mediador, este es Cristo, que dejó todas estas cosas para que nosotros las tomemos. Entonces, al Padre que habitase, le agradó al Padre que habitase en él toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador. Mediador es un oficio, fiador es un oficio. ¿Qué es un oficio? Es un trabajo. Él vino a trabajar a la tierra. Por eso dice, mi Padre trabaja y yo trabajo hasta que entremos en reposo. Y nuestro reposo vendrá cuando estemos en la santa boda de Dios, en las bodas del Cordero. Y ahí vendrá nuestro reposo. Y ahí estaremos con Él reposando 7 años en la iglesia. Pero mientras tanto, trabaja la iglesia. ¿Y cómo trabaja la iglesia? De esta manera, predicando, enseñando, aprendiendo para que tú luego puedas enseñar a otros. Amén. Esto es el trabajo de la iglesia. Llevar la palabra gratuitamente a donde llegue a través del internet para que la gente empiece a leer la palabra de Dios. Hoy estamos casi en la misma esfera que generaron los reformadores en el 1500. Antes la Iglesia Católica había vedado la verdad. Hoy el ateísmo y la religión que se ha mezclado con el mundo ha borrado otra vez la verdad. Y hay que salir como los reformadores del 1500 a volver a enseñar la palabra de Dios. Yo hablo con mucha gente que va a la iglesia y cuando le decís, pero a ver, explícame la justificación, explícame la redención, explícame la predestinación, no saben, no tienen ni idea. ¿Cuál es la diferencia entre el nuevo pacto y el nuevo pacto y el viejo pacto? Y no saben qué significan las fiestas solemnes, no saben qué significan las promesas de Dios. Entonces vemos que hay un ateísmo dentro de la misma iglesia. Y eso es lo que impulsó nuestro corazón, guiados por el Espíritu Santo, a tratar de llevar a la mayor cantidad posible de gente la palabra de Dios. Y sabemos que ahora empezarán unos pocos, pero sabemos que luego esto se empezará a correr. Así que bueno, seguimos con lo que dice acá la Escritura. Y sin mancha, lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado por él, por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio y le ordenó que lo cumpliera. Hebreos 5:5. Vamos a leer Hebreos 5:5. Esto es importante. Hebreos 5:5. ¿Qué dice? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él, que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Amén. Seguí uno más. No más. Como Uno también más. dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según El orden de Melquisedec. Bien. Sí. Entonces vemos que yo te he engendrado hoy, dice, no es que hay mucha gente toma mal esta escritura y dice, ¿ves? Cristo fue engendrado, entonces no es Dios. No, lo que fue engendrado fue su cuerpo. Porque si no, él no hubiera enseñado su preexistencia cuando dijo, antes que Abraham yo soy. Entonces, si antes que Abraham él era, quiere decir que lo que acá dice que fue engendrado hoy fue su cuerpo, dentro del cuerpo de María.
Y luego Él viene y toma a través del Espíritu Santo la entrada al cuerpo. Amén. Pero Él no se hace sumo sacerdote, sino que la misma Escritura dice que el Padre le dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces vemos que Jesucristo era de la tribu de Judá y que pertenece al sacerdocio Melquisedec. En el Antiguo Testamento era la tribu de Leví y el sacerdocio era de Aarón. Entonces a los sacerdotes le decían levitas. Y hoy vemos que en la iglesia le siguen diciendo levitas a los que cantan o a los que algunos hacen algunos oficios en las iglesias y no entienden que si yo soy levita, estoy bajo el sacerdocio del antiguo pacto. Por lo tanto, no está bueno que me digan levita, porque no soy levita. Yo soy músico y cantante y he ido a muchas iglesias, a veces ahí vino levita y no, digo yo, no, perdóname, pero no soy levita. Yo pertenezco a la orden de Melquisedec y Cristo era de la tribu de Judá. Por eso en una parte de la Biblia dice en Hebreos que ni siquiera el sacerdocio le hubiese correspondido porque no era de la tribu en la cual estaba el sacerdocio, porque él es de la tribu de Judá. Pero como hay un nuevo pacto, hay nuevas manifestaciones de este orden, y el orden es de Melquisedec. Está bueno que puedas leer el libro de Hebreos, amén, en donde se explica todo esto en los capítulos 5, 6, 7 y 8, y hace un estudio muy bueno sobre esto. Alcanzame el libro de Hebreos, ¿lo tenés ahí? El libro de Hebreos que yo te puse. Mientras buscan un libro que les quiero ver si lo encuentran, que lo lean, que tomen nota porque realmente es un libro que le abre la cabeza sobre todo este tema de Hebreos. Seguimos, vamos a buscar este libro, a ver si lo puedo ver, lo alcanzan a ver ahí, este libro de Hebreos, azul. Ahora les digo bien, porque capaz que en la pantalla se ve al revés, es De las sombras a la luz, se llama el libro, Hebreos. El libro se llama De las sombras a la luz, Hebreos, por Roy Hession. Hession. ¿Se leería? Me gusta un poco mejor. Roy Hession. Amén. ¿Lo tomaron al apunte? Leemos de nuevo el autor. Ven. Roy Hession. Es un excelente libro que les va a abrir la cabeza muchísimo sobre el tema. Ahí se los puso Luciano. Y poner el nombre del libro también. Sí, Lucía. Pastor, ¿lo podrían poner después en el grupo anotado para...? Sí. Buena idea. ¿Cómo no? En el grupo Gracias. lo subimos cuando terminamos. Es un libro viejo, no sé si lo van a conseguir. Sí, creo que sí está, ¿no? Creo que está en internet. Si no lo bajamos en internet y lo pasamos. Si no, lo buscamos nosotros y lo subimos también, si no lo consiguen en las librerías. A mí me lo regaló un pastor hace muchos años, me dijo, lee este libro que te abre la cabeza sobre Hebreos, y realmente es un libro que está muy didáctico escrito y que te muestra todo lo que es el libro hebreo y el cambio de sacerdocio, ¿ven? Y cuando lo lees junto con la Biblia, realmente entendés qué es esto del nuevo pacto y el nuevo sacerdocio. Son cosas importantes. Vas a ver que nosotros, a medida que pasemos el tiempo, vamos a ir dando muchos libros para que vayas leyendo y para que vayas teniendo como una biblioteca para ir enriqueciéndote. Si bien nuestro libro madre es la Biblia, hay ciertos libros importantes que te ayudan al conocimiento y el entendimiento de la Biblia. Así que bueno, seguimos leyendo la palabra de Dios. Juan 5, 22 al 27. Sí, escucho. Yo estaba estoy leyendo un libro de Bernardo Mateas, Sí. y dice que Melquisedec era Cristo. No sé Sí. si será así o... Muchos autores dicen que Melquisedec era una teofanía, o sea, Cristo aparecido en el Antiguo Testamento. Pero lo que no cierra a veces es porque Melquisedec era sacerdote y Cristo es sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Amén. Entonces, y como dice en otra parte que es sin principio y sin fin, atribuyen que eso es Dios, porque el único que no tiene principio y que no tiene fin es Dios. Entonces,
hay un debate teológico si realmente era Cristo o si realmente es un sacerdote. Yo ante estos temas no prefiero no opinar porque tengo la enseñanza de que lo que la Biblia no dice no debo conjeturar. Amén. Yo creo, es mejor creer lo que dice ahí la Escritura, que se le apareció un sacerdote que le ofreció pan y vino y que este era un sacerdote de la orden de Melquisedec. Cristo pertenece a esa orden y es sumo sacerdote. Entonces, si Cristo se hubiera presentado en una teofanía, se hubiera presentado como sumo sacerdote, porque si es sacerdote no puede ser un sumo sacerdote, amén. Los sumos sacerdotes, si vos ves el Antiguo Testamento, venían por un lado y los sacerdotes por el otro, amén. Tenían una descendencia los sumos sacerdotes y los sacerdotes tenían una descendencia. Entonces, sí, Stamatea habla sobre eso. Conozco bastante porque he estado como 3 años con ellos, con la iglesia Stamatea. Pero sí, el asunto es que a nivel teológico está esa duda. Amén. Hay ciertos indicios que pareciera que fuera Dios y hay ciertos indicios que pareciera que fuera uno que ministra en esta. Yo opino la tendencia de que Melquisedec no es una teofanía de Cristo, sino que es alguien que representa a Dios, ¿no? A Cristo y que se le aparece. Pero están las dos posiciones. Decir que es una teofanía no está mal, porque dice que es sin principio de días y sin fin de días. Es una conclusión medianamente lógica, ¿amén? No sé si te contesté la pregunta. Seguimos. Pero es bueno, no sé qué libro estás leyendo esta Matea. Se llama... Orar la palabra se llama. Ah, mira, sí, es bueno. Bien. Sí, tiene algunos principios, tiene principios buenos esta Matea. Pero bueno, yo me abrí un poco del ministerio de esta Matea porque lo encuentro un poco muy tirado a la parte de la psicología y no tanto a la palabra de Dios, ¿no? Tiene principios importantes, pero como él es psicólogo, ¿no? Es como que hay un enganche ahí con la psicología. Pero bueno, vamos a volver al tema que estamos viendo. Vamos a leer Juan 5, 22, 27. 5, 22, 27. ¿Qué dice? Juan 5, 22, 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que le envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Amén. Esta palabra es muy categórica, ¿no? Y está dando a entender que Cristo es Dios. Amén. ¿Por qué? Por la sencilla razón que nadie recibe honra. Nadie recibe adoración si no es Dios. Amén. Eso es un principio básico de la teología. Cuando se le aparecían los ángeles, cuando vemos la manifestación de Apocalipsis, varias veces Pedro se inclina ante los ángeles porque estaba maravillado de lo que pasaba, pero sin embargo los ángeles lo levantan y decían, ¿qué haces? No te inclines ante mí porque yo soy consiervo tuyo. Solo nos inclinamos ante Dios. O sea, como si nos van a echar del cielo. Si ven que vos me estás dando adoración, entienden ese principio. O sea, nadie recibe adoración sino Dios. Por eso cuando Jesucristo sana al ciego, que primero dice, vemos 3 estadios en ese episodio. Primero dice fue un hombre, luego dice fue el Hijo de Dios y luego finalmente se arrodilla y lo adora. Y le dice,
Dios mío. Entonces vemos que Jesucristo recibe adoración porque es Dios. Amén. Entonces aquellos que dicen que Jesucristo fue un hombre, o que fue un profeta, o que fue... no entienden lo que es la Escritura. Jesucristo es Dios, 100% Dios, 100% hombre, y recibe la adoración porque es Dios. Es el mejor ejemplo de que Dios está en Cristo y que Cristo está en Dios, que recibe la adoración y que Dios le permite que reciba adoración a tal punto que dice, si no lo honran como me honran a mí, no entrarán al cielo y no tendrán vida eterna. Entonces, si Dios lo pone a su altura, solamente puede ser una cosa, Dios. Amén. Es un punto importante de este mediador que nosotros tenemos. Entender que el mediador es Dios mismo, que toma forma de hombre y que lo coloca entre la humanidad para que nosotros intercedamos, pidamos que Él haga intercesión por nosotros. Y su sangre que nos limpia de todo pecado nos permite entrar en este lugar santísimo, que ahora está en el cielo. ¿Amén? Si bien el lugar santísimo ahora lo llevamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo, cuando Él hace la intercesión, va al cielo, donde está Dios mismo sentado en el trono, y Él está a la derecha, intercediendo por nosotros. ¿Qué quiere decir interceder por nosotros? Que Él va a clamar cada vez que tú hagas una oración, que Él va a hablar por vos, que Él va a ser tu fiador. Yo pagué por Él, y la cuenta está paga, y cuando venga el acusador, no tienes nada que acusar, porque esta persona no debe nada. Yo pagué por sus pecados pasados, presentes y futuros. No tiene pecado esta persona. Ese es nuestro fiador, ese es nuestro mediador, ese es Cristo. Amén. Este es el Cristo que nosotros predicamos. Un Cristo que pagó todas las cosas. Sí, escucho. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien, seguimos. Mateo 28, 18. ¿Yo este cuadrito lo puedo sacar? Porque no me deja ver la gente. Sí. Mateo 28, 18. Ahí está. Gracias. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por eso que pudieron expulsar al diablo por la sangre del Cordero. Dice Apocalipsis 12 que por la sangre del Cordero el arcángel Miguel expulsó, hubo una batalla en los cielos y expulsó a Satanás. Y dijo, alégrense cielos porque se ha expulsado el acusador, pero hay de la tierra porque ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo. Este es nuestro Cristo glorioso. Amén. Bendito sea su nombre. Hechos 2:36. ¿Qué dice? Hechos 2:36. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo, Cristo Salvador. Amén. Ahí la palabra Cristo quiere decir Salvador. Mesías. Mesiaj en hebreo. Dios lo ha hecho. Dios ha hecho esto sobre su Hijo. Entonces vemos en esta primera parte todas las características de Jesucristo y vemos a este mediador presentado en la Biblia como el Hijo de Dios, como Dios mismo, como sacerdote de un mejor pacto y como el único que puede llegar a abrir el camino al cielo. Amén. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo. No hay santo, no hay Virgen María, no hay nada de lo que pueden escuchar. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, porque si no, no hubiese tenido sentido que Cristo hubiera bajado. Si el hombre podía ser mediador, si su madre podía haber sido mediadora, no tenía sentido que Cristo bajara. Se hubieran arreglado entre humanos, hubieran hecho alguna forma de que por algún rito o por alguna
algún sacrificio el hombre pudiera alcanzar la vida eterna. Pero no, bajó Dios, tuvo un cuerpo y eso generó que haya un solo mediador entre Dios y los hombres. Aparte, si hubiera mediadores humanos, se llenarían de soberbia, se llenarían de orgullo. Calculen que a veces algunos pastores de renombre se piensan que son Dios y solamente por ser pastor, ¿no? Y vemos cómo la soberbia humana a veces actúa sobre las personas y se olvidan que son ministradores de la palabra. Cuanto más si hubieran sido mediadores para salvar a la gente. Por eso, como Dios nos conoce, como sabe cómo nosotros enseguida tiramos para el mal y nos creemos lo que no somos, dejó ese oficio solamente para su Hijo. Es un punto importante, ¿eh? Solo hay un mediador, no hay dos. Y ese mediador no es terrenal, es celestial, porque es un oficio muy importante. Es un oficio que merece santidad, que merece apartamiento, que merece todo lo que Cristo tenía. Todo lo que acabamos de leer es lo que necesitaba este mediador. Punto 4. Nos quedan 12 minutos, así que vamos a leer un puntito más, porque esto es largo. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio. Salmo 47 y 8. De buena voluntad este oficio. Vemos la palabra oficio repetida porque es un trabajo sumamente importante. El oficio de mediador, de salvador de la humanidad. Porque este mediador no solamente intercede y habla, sino que fue el precio pagado por la humanidad. Este mediador nos conoce tanto que Él murió por nosotros, entregó hasta la última gota de su sangre, que era lo que expiaba el pecado de la humanidad. Y este oficio solo se le encomendó al Hijo de Dios. ¿Qué dice Salmos 47 y 8? Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Y dice leerlo con Hebreos 10, 5 al 10, porque hace referencia a lo que dice ahí. En el rollo del libro, que está hablando de los rollos del Antiguo Testamento, amén, porque antes se escribía por rollo la palabra. Hoy diría en el versículo tanto está escrito, pero antes era un rollo que no tenía ni versículos ni capítulos. Fue recién, hace pocos, unos 100 años atrás, que los masoretas fueron los que pusieron los capítulos y los versículos. ¿Y qué dice Hebreos 10, 5 al 10? Hebreos 10, 5 Al dice, 10. envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de ciertos... Hebreos, no Hechos, Simón. esos Hechos. Hebreos. Ah, perdón. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo Vemos que, primero, perdón. sí, hasta ahí, está ahí. Vemos que lo que dice en Salmos es lo que dice Hebreos. O sea que el escritor de Hebreos está leyendo Salmos y está atestiguando que se cumplió una profecía, que se ha cumplido una profecía escrita en el libro de los Salmos sobre el Mesías. Amén. Y esto es importante. Prepárame cuerpo, descenderé, estaré con ustedes, habitaré, caminaré, los veré, los abrazaré, lloraré con ustedes, me reiré con ustedes. Fue humano. Amén. Cuando él ve a Lázaro muerto, dice que él lloró. Cuando vio la tristeza de María, la tristeza de Marta, las tristezas de todos, él dice que lloró. Porque él era su amigo. Y porque él lo dejó que muriera porque tenía que mostrar la resurrección de los muertos. Y si estamos en Cristo no hay muerte. Amén. Por eso que yo a veces no entiendo, ¿no? Todavía los cristianos cuando pierden a alguien y lloran y no tienen consuelo, pero ¿estás con Cristo? Cristo es la resurrección y la vida.
En Cristo no hay muerte. Es solamente separarnos un tiempo, pero no hay muerte en Cristo. En el cielo estaremos todos los que aceptamos a Cristo en el corazón, y estaremos con nuestros cuerpos que van a ser cambiados y transformados al cuerpo de Cristo, un cuerpo glorificado a la imagen de Jesús. Entonces, la palabra de Dios vino para que no tengan miedo a la muerte. La palabra de Dios vino para que ustedes no estén más paralizados por el temor de la muerte. Y cuando uno le pierde el temor a la muerte, empieza a tener otra clase de vida, porque ahí se manifiesta. Si usted mira en la Biblia, cada persona que no le importó morir, generalmente no murió. Desde la reina Esther, que dijo, si tengo que morir, muero, pero no murió. Desde Daniel, que dijo, bueno, que me tiren, no voy a negar a Dios, y no murió. Los amigos lo tiraron al fuego, no murieron. El apóstol Juan fue puesto a hervirse y no murió. Porque cuando uno desprecia la vida, Dios está ahí. Amén. Salvo que Él te designe para martirio, no hay otra forma de que tú mueras antes de tiempo. Y cuando Dios designa a alguien para martirio, ya lo viene preparando desde su nacimiento. Amén, como Juan el Bautista. Entonces podemos entender que Cristo vino a enseñar estas cosas. Y usted dice, pero pastor, te está yendo de tema. No, es que es importante saber quién es nuestro mediador. ¿A qué vino Cristo? ¿Por qué predicamos en nombre de Cristo? ¿Por qué hablamos de Él? Porque no hay otra salvación. Las buenas nuevas es eso, la muerte no existe. Las buenas nuevas es decirle, te vengo a decir algo, la muerte no existe, la enfermedad no existe. Cristo, que es el Hijo de Dios, vino a la tierra y pagó por todas estas cosas. Así que bueno, este oficio fue de muy buena voluntad y lo toma Él. Amén. Y luego Filipenses 2:8. ¿Qué dice Filipenses 2:8? Estamos aprendiendo muchas cosas de Jesucristo. Filipenses 2:8. El último versículo que leemos. Sí, te escucho. 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Esto es fundamental. Él vino y pagó el precio por vos, por mí y por todo aquel que lo acepte en su corazón, para que tengas vida y vida en abundancia. Él tiene pensamientos de bien y no de mal sobre tu vida. Y hay tantas promesas que si vos las empezás a predicar y a creer, tu vida va a cambiar. Pero es necesario que conozcas la Escritura. Es necesario que conozcas a tu Redentor, a tu Mediador, a tu Señor, a tu sumo sacerdote, a tu profeta. Todo eso es Jesucristo. Y cuando entendemos a Cristo podemos entender un poco el cristianismo, porque el cristianismo es quien habla de Cristo. Pero hoy vemos que la gente se llama cristiana, pero no conoce al fundador del cristianismo. No tiene ni idea a veces quién es Jesús, qué pagó. Y si no, hacer la prueba, preguntarle a un hermano de la iglesia, ¿qué pagó Cristo por vos? Y vamos a ver qué te responde. Amén. La gente no tiene ni idea y para eso estamos acá, para aprender qué es lo que pagó Cristo por vos. Todo. Absolutamente todo, para que tengas una vida en abundancia. Amén. Así que bueno, quedan 4 minutos. Cambiamos al link. Amén. Y en 3, 4 minutitos volvemos, porque hoy es largo y quisiera terminarlo, porque si lo terminamos, luego tenemos la enseñanza del libre albedrío, que es una enseñanza que va a estar muy profunda y que va a quitar algunas cosas que a veces las aprendemos mal, pero la vamos a aprender con la Biblia. Pero es necesario que aprendamos primero, antes de saber qué es el libre albedrío, quién es nuestro creador, nuestro redentor, que es Jesús. Así que bueno, dale, cambiamos el link y seguimos en 2 o 3 minutitos. Bendiciones. Bien. Gloria a Dios. Esperamos un minutito más, que se unan los demás hermanos. Así nadie queda atrás de lo que viene en la segunda parte, que está muy, muy bueno.
de todas estas cosas que vamos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema central que estamos viendo hoy. Si no entendemos quién es Cristo, no entendemos absolutamente nada de lo que es el cristianismo. Y eso es importante, muy importante, porque es la vida eterna. En Él habitan todos los tesoros de la sabiduría, como leímos recién, de la verdad. Amén. Él es consustancial con el Padre. Y si vemos una palabra que fue predominante, fue la palabra oficio, que es su trabajo. Así como hay oficios de arquitectos, ¿no? Profesiones, este es su oficio, ser sumo sacerdote de los bienes venideros. Y habla de los bienes venideros porque va a ser lo que va a venir luego, cuando estemos glorificados con Él. Esos son lo que va a venir, los bienes venideros. Bienes, vamos a recibir cosas buenas, materiales, inmateriales, espirituales, los bienes venideros. Bueno, empezamos y se van a ir agregando los demás. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley. Amén. Ahí dice, leemos Gálatas 4:4, que determina cómo fue el Mesías, que tuvo que nacer bajo la ley porque él tuvo que abolir la ley. Entonces era necesario que naciera bajo la ley. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Ahí ves. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué nacido de mujer? Porque implica la condición humana. Amén. No hay una persona que no haya nacido de una mujer, salvo Adán y Eva, que fueron creados por Dios. Luego todos nacen de mujer. Entonces, es la condición del humano, nacido de mujer. Entra la raza humana como se entra cualquier otro. Él pudo haber sido creado, amén, como fue creado Adán, pero sin embargo él fue nacido de mujer y nacido bajo la ley, porque tenía que redimir la ley, amén, redimirla, tenía que abolirla en los sentidos que tenía que abolir y luego tenía que crear la gracia, crear el Nuevo Testamento, crear lo nuevo, que iba a reemplazar lo viejo. Seguimos. Y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido. Esto es el fiador, esto es la persona que pagó por nosotros. Esto es quien se puso por nosotros. Nosotros teníamos que haber muerto en la cruz. Sin embargo, Cristo dijo, no, yo voy a pagar el precio. Vamos a leerlo mejor por la Escritura. El punto 3 dice que tenemos que leer Mateo 3:15 y Mateo 5:17. Así que uno que busque Mateo 3:15 y otro que busque Mateo 5:17. Mateo 3:15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Amén. Es necesario que se cumpla toda justicia, que se cumpla lo que estaba establecido en la ley, todas las cosas del Mesías, era necesario que pasara. Y Mateo 5:17, ¿qué dice? Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. No piensen que he venido a abrogar, no piensen que he venido a quitarla a la ley. No, la vine a cumplir, luego la quitaré. Pero le estaba hablando a los judíos, y los judíos no iban a entender el resto, porque no lo reconocían como el Mesías. Ya ven que cuando muere en la cruz, ellos esperaban un Mesías triunfante, y no entendieron las Escrituras, que antes de que venga el Mesías triunfante, tenía que venir el Mesías sufriente. Y eso es lo que no esperaban ellos, no lo entendieron, no lo comprendieron. Tal vez no discernieron las Escrituras, pero el Mesías que esperaban ellos era el Mesías triunfante, aquel que venga como
como líder guerrero, como aquel que iba a venir y iba a devastar Roma y iba a hacer que Israel sea la potencia mundial, pero eso no era el plan de Dios. El plan de Dios era redimir la humanidad a través del Mesías sufriente. Entonces vemos cómo las escrituras empiezan a cumplir todo lo que había sido predicho sobre Jesucristo. Y la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros. Amén. Vamos a leer Mateo 26, 37 y 38. ¿Qué dice? Mateo 26, 37 y 38. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Amén. Muestra el estado de muerte y de aflicción. Amén. Soportando lo más terrible, aflicción de su alma, y los más dolorosos sufrimientos de su cuerpo. Ahí está el versículo que confirma eso. Quédense acá porque estoy sintiendo, oren por mí, viene algo difícil y necesitaba ser reconfortado por el Espíritu Santo. Y la oración reconforta a la gente. Amén. Por eso cuando ves a un hermano que está mal, sabes lo que tiene que ser y querés que ore por vos y ponete a interceder por esa persona. No importa si sos nuevo o viejo en el Evangelio, no importa si no sabes cómo, si sabes que en el nombre de Jesús toda oración es escuchada por el Padre. Y uno puede interceder por alguien que ve que está necesitando oración. Por eso lo puso este versículo acá, porque todo lo que hizo Jesús fue ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos ante situaciones en la vida. Soportó las más terribles aflicciones de su alma y los más dolorosos sufrimientos de su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció en el estado de la muerte, aunque sin ver corrupción. Amén. Vamos a leer el punto 5, Mateo 26, 27. Son los 2 capítulos. Son los 2 capítulos, por eso lo leemos después. Y luego vamos a leer Filipenses 2, 8. Mateo 26, 27. No, esos son los 2 capítulos. Eso quiero que lo lean en sus casas. Léeme, por favor, Filipenses 2, 8. Filipenses 2, 8, lee, por favor. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces, estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Murió. Amén. Pero luego resucitó. Y esa resurrección es la que a nosotros nos trae la confianza y la fe de saber que venció la muerte. Amén. Que nuestro mediador venció la muerte. Y como Él venció la muerte, nosotros venceremos la muerte. Y ese es el mensaje de las buenas nuevas que yo hoy les estaba hablando. Amén. Venció la muerte. La muerte no lo pudo retener. Él estuvo 3 días y 3 noches, pero no muerto. Él estuvo trabajando. Él bajó a las partes más profundas de la tierra y predicó a los que estaban encarcelados. A la gente que nunca había sido predicado en los tiempos de Noé. Fue y predicó el Evangelio a los muertos, a los que no habían tenido la oportunidad de decidir. Amén. Y todo aquel que escuchó su voz en ese lugar también fue salvo. Amén. Esas son cosas maravillosas que muestra la Biblia. Y muestra también esta escritura, abre un misterio, porque antes se pensaba que la región de los muertos no se hablaba, no se estaba nada más que como en un sueño, y que luego iban a ser revividos. Pero Cristo empieza a develar ese misterio, y que la región de los muertos no es un lugar de sueño, es un lugar donde se está viviendo, donde se tiene conciencia, donde se toman decisiones. Porque si fue y predicó, quiere decir que había gente que escuchaba, que pensaba y que tenía la capacidad de decir sí o no.
al mensaje que se le estaba dando. Amén. Entonces, estas son cosas que Cristo empieza a abrir de lo que era el Hades. Ese Hades que estaba dividido en el lugar de seno de Abraham y en el lugar de tormento. Y que él fue ahí y que predicó. Y que la gente que creyó pudo salir. Amén. No de los mártires, no, perdón, de la gente impía del Antiguo Testamento, sino anterior al tiempo de Noé, cuando vivieron en una etapa en donde no hubo predicación. Entonces él fue y predicó a esas almas, y las almas que creyeron pudieron salir de ese lugar. Ese es nuestro Cristo, que nadie puede decir: yo no tuve la oportunidad de escuchar el mensaje. En todo tiempo hubo un mensaje de Cristo, ya sea por el Antiguo Testamento, ya sea por el Nuevo Testamento, o ya sea por esta predicación que fue a la región de los muertos y le predicó a aquellos que no habían tenido la oportunidad. Nadie va a poder decir: no se me predicó. Este es nuestro Dios, que es justo, que nadie le va a poder decir: no, esto no fue justo. Todo es justo en Dios. Amén. Por eso quiero que tengas certeza y fe en la palabra de Dios. Es lo que va a hacer que tu corazón cambie. Cuando te sientas que tenés una duda, cuando tu fe sea atacada por el enemigo, buscate versículos y créelos y proclamalos con tu boca, y el diablo huirá de ustedes, porque para eso vino Cristo, para deshacer las obras de Satanás. Y las obras de Satanás son incredulidad, muerte, es enfermedad, porque el diablo vino a robar, a matar y destruir, Juan 10:10, pero Cristo vino para que tengan vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Amén. Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro mediador. Y tenés que tener vida en abundancia. Y si no tenés vida en abundancia, bueno, hay que chequear qué pasa. Amén. Hay que chequear qué pasa. Y no hay mejor forma de chequearla que metiéndose en la palabra de Dios. Y viendo, leyendo, entendiendo, pidiendo a este espíritu de sabiduría. Porque, como te dije hace un ratito, toda la sabiduría y el conocimiento están en Cristo y te la dio a vos a través de su espíritu. Porque el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos habita en ti. Entonces, estamos develando hoy un Cristo que tal vez nunca te predicaron. Un Cristo de poder, un Cristo de amor. Un Cristo que no te vino a juzgar, sino que te vino a salvar. Porque el juzgar ya estaba en la ley. Pero Él trajo la gracia, el perdón, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. El Señor asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley, lo cumplió perfectamente, sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando lo más terrible aflicción de su alma y los más dolorosos sufrimientos. Ahí en Gálatas hay un versículo, búscame, que dice que Él fue hecho maldición por nosotros. Fue crucificado y murió y permaneció en estado de muerte, aunque no vio corrupción. Él no vio corrupción, o sea, no se deterioró su cuerpo. Amén. Los humanos ven corrupción. Ese ver no es que nosotros lo vemos, porque estamos en otro plano ya, sino que nuestro cuerpo ve corrupción. Pero luego ese cuerpo va a ser levantado a gloria eterna. Vamos a ver qué dice punto 6, Hechos 13:37. Hechos 13:37. Gloria a Dios. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Amén. No vio corrupción. Gálatas 3, quiero que leas Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Es una palabra hermosa, la de Gálatas. Cristo se hizo maldición por nosotros, porque todo el que iba al madero era maldito, porque era un impío,
que merecía ese castigo. Pero Cristo no se merecía ese castigo. Él fue sin pecado, pero Él tomó el pecado de toda la humanidad. Y el pecado de toda la humanidad merecía la cruz. Y Él paga, porque el precio del pecado es la muerte. Y al pagar un inocente por un culpable, es redimida toda la humanidad. Eso es el plan de redención que Cristo nos trae. Tu pecado, mi pecado, está clavado en la cruz. Hay un pedacito de la cruz que tiene tu nombre, que tiene mi nombre y que tiene el nombre que se acerca a Cristo. Y cuando el diablo venga a acusarte, correlo de tu vida. Cristo ya pagó por mí, nadie me tiene que acusar. Amén. Nadie me tiene que acusar porque Cristo me lavó con su sangre. Y no es por obra para que nadie se gloríe. No soy santo por obra, no soy santo por sacrificio, santo que sea apartado. Soy apartado porque Cristo me compró y me pagó y le pertenezco. Y eso me habilita a tener las promesas de Dios sobre mi vida. Amén. Romanos 5, justificado con Dios, ya no tengo nada que deberle. Y si no le debo, soy galardonador de las cosas que vienen sobre Dios. Los hijos de Dios tienen promesas. Y las promesas son regalos que los tenés que tomar. Es como que yo te diga, bueno, entré a un supermercado, está todo pago, llévate lo que quieras. Y vos no te lleves nada. Entres y diga, no, pero no quería agarrarlo, pero está todo pago. Tómalo, agárralo. La salvación es la certeza de que no vas a morir eternamente. Nosotros que nos preocupamos que envejecemos, que vamos a ser jóvenes por siempre, en un cuerpo inmortal semejante al de Cristo. Entonces, esta leve tribulación momentánea, dice Pedro, ni se compara con la gloria venidera. No tiene comparación. Por eso que tenemos que vivir en paz, gozosos, llenos del Espíritu Santo. Por eso que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, templanza, benignidad, fe. Eso es el fruto, lo que tiene que salir de uno. Amén. Y eso lo obtenemos a través del mediador que es Cristo. Sin Cristo no hay cristianismo. Sin esa convicción de que Él murió por vos, por tus pecados, no hay cristianismo. Vos no vas a la iglesia para sentirte bien. Vos vas a la iglesia a honrar a aquel que murió por vos en la cruz. Cuando empecemos a enseñar este cristianismo, de nuevo, vamos a ver una nueva dinámica en nuestra iglesia. Amén. Es necesario que la gente entienda quién es Jesucristo. No es un actor de Hollywood. Es una persona y es Dios, que vino al mundo para estas cosas. Seguimos leyendo. El punto es, al tercer día resucitó entre los muertos, con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí estando sentado a la diestra de su Padre intercediendo. Amén. 9. Romanos 8:34. ¿Qué dice Romanos 8:34? Y otro que lean Hebreos 9:24. Romanos 8:34. Gloria a Dios. Romanos 8:34. Sí, ¿qué dice? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria a Dios. Cuando el enemigo te venga a condenar, decirle, ¿quién es? ¿Tú eres el que me vas a condenar? Cristo es el que me justificó. Cristo es el que está a la diestra de mi Padre, diciendo que yo fui comprado por su sangre. Vete de mi vida, Satanás. Hay que empezar a hablar con autoridad. Cuando vengan los pensamientos, cuando vengan todas las cosas malas. La palabra dice que tengo que llevar cautivo todo pensamiento en los pies de Cristo. Y en Romanos también dice que debo volver a generar mi pensamiento. Debo volver a tener pensamiento, pero ahora en Dios. Vamos a leer Hebreos 9:24.
¿Alguien que lo lea? Hebreos 9:24. Hebreo 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, Amén. para presentarse ahora por nosotros ante de Dios. Gloria a Dios. El cual también ascendió al cielo, no a un tabernáculo hecho de mano, o sea, creado por el hombre, sino al tabernáculo que está en el cielo. Ascendió hasta el tercer cielo. Y llevó la primicia. Amén. Las fiestas solemnes de Dios son tiempos proféticos de Cristo. Y cuando festejaban Pascuas, primeros frutos, primicias, Pentecostés, estaban celebrando, como le dije el otro día, etapas de Cristo. Y Cristo vino y cumplió las primeras etapas, porque Él fue el Cordero que quita el pecado del mundo. Él fue la primicia junto a los que subieron con Él. Él fue el primer fruto de muchos frutos que iban a venir, que somos nosotros, la iglesia. Y Pentecostés, que es el tiempo en donde se derrama el Espíritu Santo. Todas esas fiestas las cumple Cristo. Y ahora faltan cumplir otras 3 fiestas más, que son trompetas, que es el arrebatamiento, Yom Kippur, que es el día de expiación, su segunda venida y el juicio de la tierra, y tabernáculos, o Sukkot, que es el milenio, donde va a tabernaculizar Jesucristo en la tierra. Y va a tabernaculizar en ese cuerpo glorioso que dice acá, que resucitó, ese cuerpo que había sufrido y que subió al cielo, ya transformado en su esencia, ese mismo que Él presenta en el monte de la transfiguración como glorioso. Ese cuerpo es el que vas a tener vos y el que voy a tener yo, porque Él es el primero entre muchos hermanos. Este es el Cristo que habla la Biblia, pero a veces no es el Cristo que se predica en la iglesia. Por eso hay tanta gente en derrota, por eso hay tanta gente enferma, por eso hay tanta gente sufriendo las acusaciones del diablo, porque no entienden quién es Jesús y lo que vino a hacer por vos y por mí. Al tercer día resucitó entre los muertos, con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí estando a la diestra de su Padre intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles el fin del mundo. El día de Yom Kippur, el día de donde se va a juzgar todo la maldad de este mundo. Punto 5. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y sacrificio de sí mismo, que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Bueno, eso lo vamos a ver luego en los demás temas, pero quiero que entendamos esto. Vamos a leer Romanos 5:19. Y otro que busque Efesios 5:2. Así lo hacemos porque quedan poquitos minutos y quiero terminar con este punto para que podamos empezar en la clase que viene el libre albedrío. Romanos 5:19, ¿qué dice? Romanos 5:19 Sí. dice, y no se, perdón, ven acá. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Sos justo por la obediencia de Cristo. Esto se llama imputación. Amén. Es un término legal. Dios imputa la justicia al que no la merece. Y la imputa a través de su Hijo. El justo murió por el injusto. La imputación, o sea, este que no necesitaba ser justo, fue justo porque un justo murió por él. Este que merecía morir, no murió, porque le imputaron la justicia de otro, y otro murió por él. Amén. En otra parte de la Biblia dice, nadie se atrevería a morir por un injusto. Tal vez alguno moriría por un justo, pero este murió por los injustos, para que esta salvación sea imputada por ti, para ti, perdón. Entonces Cristo
pagó el precio. Entonces tu fe no está basada en tus obras. Y ese es el punto más importante de la reforma. No es por nada de lo que vos puedes hacer. Es por mi mérito es Cristo. Por eso yo estoy escondido en Cristo. Y cuando Cristo se manifieste, yo me manifestaré, dice la Escritura. Mi fe está guardada en Cristo, en la justicia. La justicia que yo alcanzo, Abraham alcanzó justicia cuando cumplió. Pero mi justicia es Cristo. Él vino y cumplió lo que yo tenía que cumplir. Y imputó eso en mí y yo por fe lo tomo. No sé si lo alcanzan a entender, pero esto es la base del cristianismo, el ABC del cristianismo. Tenemos que leer Efesios 5:2. ¿Qué dice? Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Hace referencia a lo que era la ofrenda y sacrificio de olor fragante. Cuando se hacía los sacrificios de los animales, ese olor que salía como un asado, ¿no? Porque se tiraba al fuego esa carne y se quemaba, pero es un olor fragante. ¿Vieron cuando pasa un asado? Uno siente, ¡oh, qué rico olor! Ese es un olor fragante para Dios. Bueno, el olor fragante para Dios no era el olor de esa carne asada, sino que es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Eso genera en Él una satisfacción de que el pecado ha sido pagado y que la humanidad no lo podía pagar. Por eso que es por pura gracia, ¿eh? Gracia es don inmerecido. Te hago un regalo aunque no te lo merezcas, porque soy bueno. Eso es gracia. Dios te regala la vida eterna, no porque te la merezcas, no porque sos buena, ni porque sos mala, porque Él quiere. Amén. Si entendemos este punto, nosotros estaremos mucho más libres para ser cristianos. Porque siempre pensamos que nos tenemos que portar bien. Pero cuando vino Cristo a tu vida, vos te estabas portando mal. ¿Entendés? Cuando nosotros nos fuimos rescatados, nos estábamos portando mal, no bien. Y sin embargo, portándonos mal, Dios nos perdona y nos trae a su reino. Cuanto más ahora que lo conocemos, Dios va a actuar sobre nosotros. Entonces las buenas obras nuestras no son nuestras, sino que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ella, dice el libro de Efesios. Seguimos. Romanos 3, 25 y 26. Estaría bueno que leamos ahora. Romanos 3, 25 y 26. ¿Qué dice? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Ves? Lo que te acabo de decir yo hoy, recién. Lo que te acabo de decir es ese versículo. Es la propiciación por nuestros pecados, para justificar al injusto, y que ahora es justo por la sangre de Cristo. Cuando Dios te ve desde el cielo, no te ve a vos, ve la sangre de su Hijo. Ese es un principio de la reforma. Amén. Dios no te ve a vos, no ve tu justicia, porque dice la Biblia que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Amén. Entonces, si nuestra justicia es como un trapo de inmundicia, quiere decir que no hay justicia en nosotros, sino que Cristo fue nuestra justicia. Y al ser nuestra justicia, Dios nos ve justos. Ve a su Hijo y siente olor fragante. Y dice lo que dijo cuando lo vio en el Jordán. Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Bueno, Cristo pagó por todos sus hijos. Y cada vez que te ve a vos, dice, este es mi Hijo en el que tengo complacencia. Porque el olor fragante de Cristo está envuelto dentro de ti. Porque la sangre de Cristo está cubriéndote. Entonces Él ve su sangre y ve su perfume. Y dice, este es mi Hijo. Así como nosotros conocemos a nuestros hijos, porque sentimos el perfume y lo conocemos, o sentimos la apariencia, ¿no? Vemos la apariencia.
Y decimos, este es mi hijo. Y lo podés distinguir entre 1000 pibes, así, este es mi hijo. Bueno, así es Dios. Porque no te ve a vos, lo ve a su hijo. Por dentro y por fuera. Y dice, en ti tengo complacencia. Ese es nuestro mediador. Ese es Cristo. ¿Ven? Seguimos. 6. Aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos de todas las épocas desde el principio del mundo. Gálatas 4, 4 y 5. Habíamos leído el 4, ahora le agregamos el 5. ¿Qué dice? ¿Vos lo tenés ahí, Luciano? Lo busco. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Gloria a Dios. Cuando se cumplió el tiempo, fueron redimidos todos. Los que habían nacido antes y los que fueron nacidos después. Para que se cumpliese lo que está escrito. Pero en el Antiguo Testamento no estaba Cristo, entonces estaba la ley. Y la ley era cumplida en aquellos en el que Dios ponía gracia. Porque siempre fue por gracia, amén. Aunque antes era por obra, pero esa obra solo la podían hacer donde Dios estaba la gracia. Amén. Cuando Esther dice que si muero que muera, ahí estaba la gracia de Dios. Porque dice, y halló gracia Esther sobre el rey. Amén. Y como Dios quería que eligiera a Esther, dice, y entre muchas doncellas, Esther halló gracia. Y siempre que vemos que alguien lograba cosas, dice, aparece la palabra gracia. Y la palabra gracia en el Antiguo Testamento era ese favor de Dios que hacía que eligiera o que vaya por esa persona. Amén. Luego la palabra gracia toma otro valor en Cristo y es un favor no merecido. Entonces vemos que la gracia siempre estuvo en, como el mensaje, el versículo que yo le mandé de Oseas, no sé si lo leyeron en la semana, donde dice que él de pura gracia los salvaba. No por nada que habían hecho, de pura gracia, como un anticipo de lo que iba a venir, porque siempre Dios va diciendo anticipadamente para que sepamos que Él es Dios. Romanos 4, 1 al 9, ¿qué dice? Romanos 4, 1 al 9. Léelo, Luciano. Fuerte, conciso y ligero. Acá lo tengo por las dudas. Bueno, léelo, Bayana, dale. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Para ahí. Como Aquel que justifica a quién? Al impío. ¿Te das cuenta? O sea, Dios justifica al impío. ¿Cómo justifica al impío? No es que justifica a los santos, no es que justifica a los justos. ¿Por qué justifica al impío? Porque antes de ser justo sos impío. Amén. Entonces, en su gracia ve al impío y lo salva. Seguí. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Amén. Gloria a Dios. La fe fue imputada tanto para la incircuncisión como para la circuncisión. Y esto es lo maravilloso, que Cristo vino a cumplir la ley, la circuncisión.
pero también cuando resucita es para la incircuncisión, para todos aquellos que lo aceptamos y que no somos del pueblo de Israel, pero que lo aceptamos en nuestro corazón. Él nos promete sus bendiciones. Punto 7. Cristo es la obra de mediación. Actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza algunas veces se le atribuye en las Escrituras a las personas denominadas por la otra naturaleza. Juan 3:13. ¿Qué dice Juan 3:13? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Esas son las dos naturalezas de Dios. Amén. De Cristo. ¿Hay algún humano que pueda subir al cielo? Ninguno. ¿Hay algún humano que pueda descender del cielo? Ninguno. Entonces vemos que la naturaleza es divina, pero también tiene una naturaleza humana porque nació de mujer y nació bajo la ley. Vayan cerrando todo lo que fuimos viendo para hacer una imagen de Cristo. La palabra de Dios se entiende mejor cuando te haces una imagen en tu cabeza. Vas armando como un collage y luego tenés que tratar de tener la imaginación necesaria para colocar todas esas imágenes que están en versículos para entender cómo es Jesucristo. Y luego leemos Hechos 20:28. ¿Quién tiene Hechos 20:28? Acá tengo, pastor. Léelo, Luciano. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia fue ganada por la sangre de Cristo, no por merecimiento alguno. No es por obra para que nadie se gloríe. Este fue el quiebre de la reforma de la iglesia que duró 1500 años católica, que decían que venía por hacer cosas, ¿no? Sacrificios, peregrinaciones de rodillas y un montón de cosas que había inventado la iglesia católica. Pero si hubiera sido así, en vano murió Cristo. Pero la iglesia de Cristo es por su sangre y por su sacrificio en la cruz. Amén. Y no es por obra para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Seguimos. Punto 8. A todos aquellos por quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma. Aparece esa palabra eficazmente. ¿Se acuerdan que yo se las enseñé en las otras clases? Eficaz quiere decir que no puede fallar. Cuando en la confesión de fe habla la palabra eficaz, es una palabra que está medio en desuso hoy, pero algo eficaz es algo que no falla. Entonces, siempre que lean la palabra eficaz acá en la confesión, quiere decir no falla. Viene de Dios, no puede fallar, está dicho por su palabra. Y él no miente, él no es hijo de hombre para mentirse, la Escritura. Si él prometió, él cumple. Él es el buen fiador, como estábamos viendo hace un ratito. Y leemos entonces Juan 6, 37 y 38. ¿Qué dice? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todo lo que el Padre me da viene a mí y no lo echo fuera. Eso es un poquito la antesala de lo que vamos a ver la semana que viene con el libre albedrío. Yo tengo la capacidad de elegir a Dios o Dios me ha elegido a mí. Bueno, esto es uno de los puntos que vamos a ver la semana que viene. Todo lo que viene al Padre, yo no lo echo fuera. Amén. Y es porque el Padre lo ha traído hacia Él, no porque la persona quiere. Ni los discípulos de Cristo se eligieron a sí mismos. Cristo los eligió. Entonces, acá vemos la predestinación de Dios, algo que vamos a ver la semana que viene. No se pierdan y traten de invitar a gente porque realmente va a ser algo bueno. Traten de que en la semana que viene se puedan conectar porque vamos a hablar de esto que es tan importante y que nos enseña, que es la predestinación. Fui predestinado antes del tiempo a ser hijo de Dios. Amén. Pues estamos viendo primero quién es el mediador, pero el mediador ¿de qué? De la iglesia. Y la iglesia fue comprada por sangre y por la decisión de Dios Padre.
todo lo que el Padre me da, no se me perdió nada, dijo Cristo. Entonces, si todo lo que el Padre me da, te da la sensación de que ya está elegido, porque el Padre se lo dio. No es que cuando yo te digo todo lo que te doy, ese todo lo que te doy tiene una contención. Y eso es algo que hay que entenderlo bien para estar más preciso y más seguro de mi fe. Es la certeza y la convicción la fe. Si vos no tenés certeza y convicción de lo que dice la Biblia, no podés manifestar fe. Bien, seguimos. Haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su espíritu. El Espíritu Santo está dentro tuyo, intercediendo con gemidos indecibles, dice el libro de Romanos, pidiendo lo que vos no sabés, pero lo que sí sabe el Espíritu. Amén. Eso es importante que lo sepas. Revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación. Efesios 1, 7 al 9. ¿Qué dice Efesios 1, 7 al 9? Efesios 1, 7 al 9. Efesios 1, 7 al 9 dice: Sí, léelo, Andrea. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. ¿Ven? Sabiduría, inteligencia, lo mismo que tiene él, ahora lo tenemos nosotros porque tenemos su espíritu. ¿Ve cómo va cerrando las cosas? ¿Ve cómo Dios va haciendo que los hijos estos nuevos que somos nosotros seamos de la misma manera, de la misma forma y sustancia que va a ser, que es Jesucristo y que nosotros vamos a llegar a ser? Entonces empieza el Espíritu Santo a volcar sobre nosotros inteligencia, sabiduría, conocimiento, temor de Jehová. Perfecto. ¿Dónde habíamos dejado? El punto 4. Punto 4. Persuadiéndoles a creer y a obedecer. Primera de Juan 5:20, es un hermoso versículo. Primera de Juan 5:20. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Te ha dado entendimiento a través del Espíritu Santo. Por eso que Pablo escribe en Corintios que las palabras de Dios se entiende y se discierne espiritualmente. Por lo tanto, los que no tienen Espíritu Santo no pueden discernir la palabra de Dios. Amén. Necesitamos su Espíritu para entender la palabra de Dios. Y ahora nosotros estamos teniendo entendimiento, pero no porque están dando nuestra cabecita, sino porque el Espíritu Santo que tenemos nos empieza a mostrar y a abrir esas verdades que la mente no puede abrir. Las verdades de Dios no se abren por el árbol del conocimiento del bien y el mal. Se abren por el árbol de la vida, que es Jesús. Amén. Eso es importante. Nosotros no comemos del árbol del bien y del mal. Nosotros comemos del árbol de la vida, que es Cristo. A Dios le había placido traer el conocimiento a través de la revelación del Espíritu, no a través de la revelación de la mente. El diablo hizo creer eso y le hizo creer al mundo, porque el mundo está bajo el poder del maligno. Pero nosotros somos hijos de Dios y nosotros estamos ahora sobreedificados en la voluntad de Cristo. Y Cristo nos llevó a la posición de Adán antes de pecar, en donde él venía al huerto y le enseñaba a Adán todas las tardes. Entonces nosotros ahora estamos comiendo el maná del cielo, ahora estamos comiendo el árbol de la vida, estamos comiendo de Cristo, donde se esconden todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No en un árbol, sino en Dios. Amén. Es importantísimo. Gobernado sus corazones por su palabra y su espíritu, que es lo que estamos haciendo ahora, y venciendo a todos sus enemigos
por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en forma que más coincidan con sus maravillas e inescrutables dispensación. Y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ello para granjearla. Amén. Y vamos a leer Juan 17:17. Ya en los últimos minutos. Juan 17:17, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Somos santificados en la verdad de Dios. La palabra santificado, apartado, puesto aparte. Estamos siendo puestos aparte del mundo para entender los misterios de Dios. No tires las perlas a los chanchos, dice la palabra, porque van a venir y la van a hollar. No hables a quien no te va a entender, porque estás siendo santificado, puesto aparte y enseñado por el Espíritu Santo. Hoy te está enseñando el Espíritu Santo, porque si no, esto no entraría en tu corazón. Si entra en tu corazón, no te lo enseñó un hombre, te lo está enseñando el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo usa hombres para comunicártelo, pero el que está ministrando hoy es el Espíritu Santo, el que está abriendo tu entendimiento de Dios. Cada vez que lees la palabra, te expones a Cristo, porque Él es la palabra. Cada vez que lees la palabra con fe, es como que estás hablando cara a cara con Dios. Por eso que te sentiste reconfortado cuando lees la Biblia. Y uno dice, quisiera estar en la época de Cristo. Esta es mejor época que la época de Cristo, porque lo tenés ahí todos los días escrito en la palabra. Y el Espíritu Santo que te va enseñando y te va redarguyendo. No los dejaré solos, les enviaré un consolador, les enviaré el Paracletos, les enviaré el que estará con ustedes en el fragor de la lucha. Paracletos era el hombre de armas que estaba en la lucha, dándole las armas al caballero para pelear mejor, dándole las estrategias para vencer. Eso es lo que Dios nos ha dejado. Y por último dice, este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio y solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede ni parcial ni totalmente ser transferido a ninguno de los otros, a ningún otro. Primera de Timoteo 2:5. Y este es un versículo que lo tenés que aprender de memoria. Amén. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más. No hay santos, no hay virgen, no hay talismán, ni gurú, ni nada. Amén. Hay un solo mediador, porque uno solo pagó el precio para que tengas vida eterna. Uno solo dio su sangre para que tengas vida eterna. Y es Jesucristo hombre. Eso es el Evangelio. Y eso tiene que estar en tu corazón. Cuando vengan con una enseñanza oriental, con nueva era, con un montón de cosas que hoy vemos, no hay nada, no hay otro mediador. No es Santo Tomé, ni San Cayetano, ni nadie. No hay mediadores, porque hay uno solo que cumplía todos los requisitos y se llamó Jesucristo. Y el punto 10 dice, esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético, y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a leer el último versículo, que es Colosenses 1:21, que dice, en estos 9 minutos que nos quedan. Colosenses 1:21. Sí, ¿qué dice? Y a vosotros también,
que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Os ha reconciliado. Y nos dio a la iglesia el ministerio de reconciliación. Por eso nosotros nos llamamos Ministerio de Reconciliación Cristiana, porque entendemos que es el único ministerio dado a los hombres en el cual nosotros podemos ser efectivos. Decir a los hombres, reconciliate con Dios a través de mí, no, a través de Jesucristo, que es el mediador, es el que pagó y es el único que tiene este oficio para que la humanidad pueda alcanzar la voluntad de Dios. Así que bueno, espero que esta clase te haya servido y que realmente, bueno, la clase que viene va a estar muy interesante porque vamos a hablar del libre albedrío. ¿El hombre tiene la capacidad de decidir su futuro o es Dios quien lo decidió? ¿El hombre puede decir que no a Dios o puede decir que sí? Está todo basado en este libre albedrío. Vamos a hablar un poco sobre los 5 puntos del tulip, del calvinismo, eso que yo les mandé hace unas semanas atrás. Así que bueno, se los voy a volver a mandar para que lo vayan leyendo, para que lo vayan meditando, un poco más agrandado. Y vamos a empezar a hablar sobre el libre albedrío, uno de los temas fundamentales de la Reforma. Un tema en el cual puede cambiar tu forma de ver las Escrituras. Así que bueno, te mando un saludo, una bendición y que bueno, nos vemos el martes que viene. Dios te bendiga. Bendiciones.